Vale, si reconoces esto es porque seguramente tuviste una gran infancia. Este trozo de plástico azul costó menos que una pizza. El tío que lo creó trabajó solo, sin equipo, sin presupuesto, con un ordenador que tenía menos memoria que la calculadora que usabas en el cole. Y tardó 4 años en terminarlo. El resultado, uno de los videojuegos más importantes de la historia. Uno que está al mismo nivel que el Tetris o el Pac-Man según la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Suena a un lugar importante. ¿Y cómo es esto posible? Pues eso es exactamente lo que te voy a contar. Mi primer recuerdo con este juego no es en casa, es en un lugar remoto de Extremadura, la fábrica de embutidos de mi abuelo. Ya no existe, pero sigo comiendo jamón, de eso no lo dudes. Por aquellos años solo había ordenador en la fábrica, con lo cual, cuando yo iba allí, lo que más deseaba era poder jugar a ese juego. Lo cierto es que no conseguía pasar de la primera pantalla, pero eso me da igual, yo quería jugar y jugar. Y sé que vosotros tenéis vuestra propia versión de esta historia, me refiero al contacto con vuestro primer juego de ordenador, y me encantaría leeros en los comentarios. Poco después llegó el ordenador a casa, y aquí viene el problema, el juego había que ejecutarlo en MS2. ¿Sabes lo que es depender de un hermano mayor para que te escriba comandos en MS2 cada vez que quería jugar? Pues ya te lo cuento yo, la indiferencia absoluta. El desprecio máximo. El ahora no, más tarde, que nunca llegaba. Hasta que por fin aprendí yo solo. Y entonces sí, horas y horas jugando. Sin pasar de la segunda fase tampoco. Porque eso sí, este juego es una pesadilla. Pero eso es otra historia. Lo que quiero contaros hoy es lo que hay detrás de este objeto. Porque hay algo que nunca me expliqué de pequeño. ¿Cómo podía moverse así un personaje de un videojuego en 1990? ¿Qué tenía este juego que no tenían los demás? La respuesta es tan absurda que cuando la escuchéis vais a entender por qué este disquete sigue siendo tan importante 35 años después. ¡Vamos allá! Estamos en 1985. Jordan Mechner acaba de graduarse en Yale con 21 años. Tiene un ordenador Apple II con 48 kilobytes de memoria. Para que os hagáis una idea, una foto de vuestro móvil pesa 4000 veces más que eso. Y tiene una obsesión, crear un personaje de videojuego que se mueva como una persona real. No como un muñeco de Lego, como un ser humano. El problema es que los ordenadores de la época no podían manejar eso. Todos los personajes de videojuego en los 80s eran cuadrados, rígidos, mecánicos. Mechner quería algo que nadie haya visto. ¿Y cómo lo resuelve? Con una técnica que inventó Walt Disney en los años 30, la rotoscopia. Filmar a una persona real moviéndose y dibujar encima fotograma a fotograma. Pero Mechner no tiene presupuesto para actores. No tiene estudio, no tiene nada. Así que llama a su hermano pequeño David, de unos 16 años. Lo lleva al aparcamiento de su instituto de Nueva York y le pide que se ponga ropa blanca para que contraste con el fondo. Y le dice que corra, que salte y que se cuelgue de muros. Su hermano de 16 años, corriendo en un aparcamiento con ropa blanca mientras Jordan le grababa con una cámara VHS, se convirtió en el príncipe de Persia. Luego, Mechner fotografiaba cada fotograma de la pantalla del televisor con una cámara de 35 mm. Revelaba las fotos y dibujaba cada movimiento píxel a píxel, a mano, cuadrado por cuadrado. Como os he dicho, tardó 4 años en terminarlo, pero aquí viene algo que os va a sorprender todavía más. ¿Veis esa pelea de espadas icónica del juego? Mechner la copió cuadro a cuadro de una película de 1938, Robin de los Bosques. Literalmente dibujó encima del duelo final de la película. ¿Y el villano? ¿El hombre sombra? ¿Ese doble oscuro del príncipe que aparece al final? Nació porque Mechner necesitaba ahorrar memoria. Reutilizó los gráficos del protagonista y los invirtió. Un problema técnico convertido en uno de los momentos más épicos del juego. Un chaval solo en su habitación, sin dinero, sin equipo, con su hermano adolescente como actor, con trucos de ahorro de memoria como ideas geniales. Y así es como nació el Príncipe de Persia. Y ahora volvamos a este disquete azul, porque hay algo en él que para muchos españoles de los 90 era tan importante como el propio juego. Y es este logo. Droftsoft. Droftsoft nació de una discográfica. Sí, literalmente. Era la división de software de discos radiactivos organizados. La misma que publicaba música alternativa española en los 80. En España,
Ellos y Herbe eran la que metían los grandes juegos internacionales en nuestras casas. En las tiendas de barrio, en los kioscos, en las gasolineras de carretera, a un precio que un chaval podría permitirse. Y gracias a ellos, Prince of Persia llegó a la fábrica de embutidos de mi abuelo en Extremadura. Y a miles de ordenadores de familias españolas que no tenían ni idea de lo que estaban comprando. Y aquí os hago una pregunta que en los 90 definía quién eras. ¿Ordenador o consola? No había término medio. O era de los que tecleaban comandos en MS2 o era de los que soplaban cartuchos. O tenías consola o tenías ordenador. O no tenías ninguna de las dos. Pero tenías un primo con una Mega Drive y eso contaba a medias. Así que dime, ¿cuál eras tú? En aquella época, Prince of Persia era territorio de ordenador. Y eso lo hacía especial, más difícil de conseguir, más misterioso, exclusivo de los que sabían sobrevivir en MS2 sin que nadie les ayudara, y cuando por fin lo conseguías y veías moverse a ese príncipe, entendías que había algo diferente en ese juego, algo que los demás no tenían. Hoy vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial puede generar videojuegos completos en cuestión de minutos, donde los gráficos los crea una máquina y los movimientos los calcula un algoritmo, con presupuestos de cientos de millones de euros y equipos de miles de personas. Y aún así, ninguno de estos juegos va a importarle a nadie dentro de 35 años como le importa este disquete azul a alguien que lo jugó de niño en la fábrica de embutidos de su abuelo en Extremadura. Recordad, un chaval de 21 años recién salido de la universidad, su hermano pequeño corriendo en un aparcamiento con ropa blanca, una cámara VHS, 4 años de trabajo en solitario y 48 kilobytes de memoria. Con esto se construyó una de las franquicias más importantes de la historia del videojuego. Hay objetos que parecen simples trozos de plástico, pero si los miras bien, guardan mundos enteros. Venga, dime cuál fue tu primer videojuego.